Ahora empezaremos a ver lo que es o lo que son los intervalos. Antes de ver lo que es un intervalo, vamos a dibujar una recta para representar a los números. Ok, primero tenemos un conjunto de números reales. Esos números reales son el 0, el 1, los números irracionales, los números racionales, raíz de 2, un tercio. En general, el 0 es un número neutro que se representa en el medio. ¿Ok? Es como el número neutro, está en el medio. Y de forma natural representamos los números de acuerdo a su valor. Sabemos que el 1 es mayor que el 0, que lo ponemos a la derecha. El 2 es mayor que el 1, el 3 es mayor que el 2. Ahora, los números negativos, igual, el menos 1 es un número menor que 0, a la izquierda. El menos 2 es menor que menos 1, está a la izquierda. El menos 3 es menor que menos 2, está a la izquierda de menos 2. El menos 4 está a la izquierda, es menor que menos 3. Y igual existen otros números, ¿no? Ponemos que existen los números irracionales. Por ejemplo, raíz de 2, que es 1,4, está entre 1 y 2, ¿sí? O también tenemos los números racionales. Por ejemplo, un tercio, que es 0,333 de forma infinita, está entre 0 y 1, ¿ok? Entonces, nosotros representamos a todos los números reales de una forma visual en una recta, que es infinita, ¿ok? Entonces vamos a empezar a definir un intervalo. Vamos a definir el intervalo, que es el conjunto de números entre 2 y 3, incluyendo el 2 y el 3, ¿ok? Importante. Más adelante vamos a ver que existe una diferencia cuando no incluimos los extremos del intervalo. En este caso, cuando definimos el conjunto de números entre 2 y 3, incluyendo el 2 y el 3, es un conjunto cerrado. Cuando no los incluimos, es un conjunto abierto. Ya lo vamos a ver, pero vamos a empezar con el ejemplo incluyendo los extremos. Y en realidad existen tres formas de representarlos. Existe una forma llamada por comprensión, que simplemente cuando hablamos de un intervalo entre 2 y 3, que es el ejemplo, simplemente escribimos los números 2 y 3, el menor a la izquierda, el mayor a la derecha, una coma que los separa entre corchetes, ¿ok? Sencillo, una forma de comprensión. Está la forma de extensión, que es un poco más larga. Vamos a escribirla primero y luego ya la vamos a explicar. Vamos a explicar de último. Y está la forma gráfica. La forma gráfica es, digamos que una forma intuitiva de hacer las cosas para identificar dónde están los elementos. Dibujamos una recta infinita, marcamos dónde están los valores 2, 3, como lo acabamos de marcar, y como el 2 y el 3 están incluidos, ponemos corchetes igual, ¿ok? Y en el medio generalmente tendemos a colocar unos colores para que sea más visual el conjunto, ¿ok? Porque estamos hablando de los números que están entre 2 y 3, ¿okay? Ahora, cualquier número que está ahí dentro pertenece al conjunto. Como acabamos de mencionar, este es un conjunto cerrado que incluye el 2 y el 3. Ahora, vamos a explicar la forma por extensión, ¿ok? Que la dejamos de último. Acabamos de dibujar en el medio una X, ¿ok? Esa X hace referencia ¿a qué? A los elementos que están entre 2 y 3. Por ejemplo, un número que está entre 2 y 3 puede ser 2,4. Un número que está entre 2 y 3 puede ser 2,9. Este número es un número que pertenece al conjunto, porque son todos los números entre 2 y 3. Ahora, ¿cómo se lee esto? Es toda esta simbología. El símbolo E significa pertenece. El símbolo slash significa tal que.
Este símbolo que está acá, que es el símbolo como una flechita, significa menor, y cuando tiene un palito abajo significa menor o igual. Si no tuviera el palito abajo, simplemente significa menor. Y la X, recordemos, la X hace referencia a los números del conjunto. X puede ser 2,4, 2,5, 2,9, puede ser inclusive 2, puede ser inclusive 3. Son los números que están en el medio. Entonces, ¿cómo vamos a leer esto? Son todos los X pertenecientes a los reales, tal que 2 es menor o igual que X y X es menor o igual que 3. Es la forma más compleja, un poco más compleja, sin embargo es la más usada. Y para finalizar, recordemos que en este caso estamos incluyendo los extremos. Ahora vamos a realizar en el siguiente ejemplo un intervalo abierto. Ahora veremos el ejemplo sin incluir los extremos, ¿ok? Recordemos que cuando tenemos un intervalo que incluye los extremos, es un intervalo cerrado. Cuando hablamos de un conjunto de números entre menos 5 y 0, sin incluir los extremos, ya no es un conjunto cerrado, que tiene otros resultados que veremos ahorita. Comprensión: cuando el conjunto de números no incluye los extremos, en vez de colocar corchetes, simplemente colocamos paréntesis, y la idea es la misma: el número más pequeño a la izquierda, el mayor a la derecha, y luego lo encerramos entre paréntesis. ¿Por qué? Porque no incluye los extremos. La forma por extensión es muy similar. Vamos a escribirla y luego la explicamos. Y la forma gráfica es de igual manera. Sin embargo, la única diferencia es que como no incluye los extremos, simplemente colocamos un paréntesis, ¿ok? En este caso yo no le coloqué nada por dentro para rellenar el color, ustedes lo pueden hacer. Ahora, ¿cómo explicamos la extensión? Antes de explicar la extensión, recordemos que esto es un intervalo abierto, porque no contiene los extremos. Ahora, la extensión es similar. Recordemos, la E es pertenece, el slash significa tal que, el símbolo es menor. Como no tiene el palito, es simplemente menor que. Si tuviera la barrita en la parte inferior, fuera menor o igual que. Entonces, ¿cómo leemos esto? Son todos los X o elementos que pertenecen a R, si son todos los números reales, tal que menos 5 es menor que X y X es menor que 0. Recordemos que el X hace referencia a un número que está dentro del intervalo abierto. ¿Cuáles son esos números? Por ejemplo, menos 4 está aquí dentro. Si nosotros dibujamos, aquí está menos 4. Menos 4. Por ejemplo, y por aquí está menos 1, ¿ok? Pero ese X hace referencia a cualquier numerito que está ahí dentro. ¿Y qué pasa? Que el X está siempre a la derecha del menos 5 y está siempre a la izquierda del 0. Entonces, como el menos 5 está a la izquierda del X, menos 5 es menor que X. Y como el 0 siempre está a la derecha de X, X siempre es menor que 0. Y en este caso no decimos menor o igual, porque como no están incluidos los extremos, entonces el X nunca va a ser 0, nunca puede ser 0 y nunca puede ser menos 5. En el caso anterior, que sí podían estar los extremos, decíamos que era menor o igual, pero cuando no están incluidos los extremos, simplemente decimos que es menor. ¿Ok? Entonces, un intervalo abierto es un intervalo conformado, que lo conforman dos números, un número a la izquierda y un número a la derecha. Y ese intervalo puede ser abierto, puede ser cerrado y también puede ser una combinación de ambos, ¿ok?
Vamos a ver un ejemplo, un último ejemplo, que es la combinación de ambos. El intervalo de números entre menos 2 y 2, donde no se incluye el menos 2, pero sí el 2. Ahora vamos a hacer ese ejercicio. ¿Ok? Igual, la comprensión. Hallemos una analogía entre los dos ejemplos anteriores. Cuando los números están incluidos, los extremos del intervalo, colocamos entre corchetes. Cuando no están incluidos, colocamos paréntesis. Entonces, en este caso, hay uno que está incluido y el otro no. El que no está incluido es el menos 2. Entonces arrancamos con un paréntesis y colocamos el menos 2. Luego el 2, pero como en este caso sí está incluido el 2, colocamos un corchete. Ahora, la extensión. Vamos a primero a escribirla y ya la vamos a explicar. Y finalmente la gráfica. La gráfica, simplemente hacemos la recta, ubicamos los extremos del intervalo, el menos 2 y el 2, y como el menos 2 no está incluido, recordemos un paréntesis. Como el 2 sí está incluido, recordemos un corchete. Ahora, los elementos de ese conjunto lo podemos representar con una X. ¿Ok? Aquí es un elemento X. Recordemos, para explicar la extensión, que es lo que nos toca, ya sabemos la simbología. Es el conjunto de los números reales, son todos los X que pertenecen a R, tal que. Ahora, la diferencia está en que como el menos 2 no está incluido, X es un número que varía. X puede ser menos 2,4, X puede ser menos 2,1, X puede ser 0, puede ser 1. Son números en el medio de esos dos números, de esos dos extremos. Pero el X nunca puede ser menos 2. ¿Por qué? Porque el menos 2 no está incluido. Pero como el menos 2 no está incluido y está a la izquierda, entonces menos 2 va a ser menor siempre que X. ¿Qué pasa con el 2? Que en este caso el 2 sí está incluido. Y como el 2 está incluido, el X puede ser 1, el X puede ser 1,5 y pudiera ser 2, no hay ningún problema, porque el 2 está incluido. Entonces, como el X puede ser 2, es menor o igual que 2. Este conjunto es un conjunto semiabierto o semicerrado, como lo quieran decir. Ahora, para finalizar esta primera parte de intervalos, veremos algunas operaciones que serán fundamentales para otros temas del curso, como lo son unión, intersección y diferencia de conjuntos. No es el tema de este curso verlo tan en detalle, así que veremos una breve definición y más adelante, a través de ejemplos, podremos entender mejor cómo funciona. Ok, operaciones de conjuntos. En realidad vamos a empezar con tres básicas. La primera, unión. Y bueno, la unión de conjuntos es una operación como cuando sumamos dos cosas y el símbolo asociado es el símbolo U. Ya vamos a ver exactamente qué significa. La intersección de conjuntos igual es una operación así como cuando multiplicamos números 2 por 3 y se denota con el símbolo, es como una A sin el palito vertical, ¿ok? Mayúscula. Y la diferencia de conjuntos es una operación similar a cuando restamos números y el símbolo que la denota es el símbolo menos, ¿ok? El guión. Ok, veamos exactamente la definición. A unión B, donde A es un conjunto y B es otro conjunto, se denota por, son todos los elementos tal que X está en A o X está en B.
A intersección B son todos los elementos tal que X está en A y X está en B. Y finalmente A menos B son todos los elementos tal que X está en A y X no está en B. Aquí un símbolo que ya hemos tratado, pero que capaz no conocemos, es el E con la raya en el medio, ¿no? Cuando no tiene la raya significa pertenece. Cuando tiene esa raya en el medio quiere decir que no pertenece. Como les dije, más adelante vamos a ver ejemplos, ejercicios en los cuales tenemos que hacer operaciones con intervalos en las cuales tenemos unión, intersección y diferencia.